Hola, ¿qué tal, médicos? Bienvenidos a Los Elementales. Vamos a platicar acerca del módulo de cardiología. Ese es el primer elemental, ese es el curso intensivo. Aquí estamos para vencer el ENAR. Y bien, pues vamos a iniciar, ¿no? Recuerda que estos elementales tienen la finalidad de ser un poquito más chuscos, más divertidos, más relajados. No vamos a ahondar en nada en específico. Simplemente vamos a resaltar los puntos más importantes que necesitas saber de sí o sí para el ENAR. Lo primero que tenemos es la hipertensión arterial sistémica. Todos sabemos cómo se hace el diagnóstico. Pues es una presión arterial sistólica igual o mayor a 140 y una diastólica igual o mayor a 90. Sin pierde, nada más. La guía de práctica clínica me establece que el gol estándar va a ser el mapa. No va a ser la toma de presión arterial de una forma adecuada, ni tampoco va a ser algún otro tipo de técnica para medir la presión, sino el gol estándar va a ser el mapa. Entonces debemos de tener mucho cuidado por si la pregunta va dirigida hacia esto, el gol estándar, no escoger tomar presión arterial durante 3 tomas, etc, etc. No, va a ser el mapa, el gol estándar. Cuando yo hablo de este tipo de enfermedades crónicas, siempre tengo que relacionar factores de riesgo porque si mi paciente tiene esto, tengo que someterlo a screening y prevención primaria. Si mi paciente ya tiene diagnóstico de hipertensión arterial, bueno, pues entonces tengo que realizar medidas de prevención primaria, pero para eventos cardiovasculares mayores, como infarto, EBC y todos esos demás, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Todo paciente edad arriba de 40 años con sobrepeso u obesidad y que tenga alguna enfermedad crónica o un familiar que tenga alguna enfermedad crónica, automáticamente, pues yo los pongo ahí dentro de mi grupo de población de riesgo. Voy a estar clasificando una vez que hago el diagnóstico de hipertensión arterial sistémica de acuerdo a las cifras tensionales que maneja mi paciente. En óptima, normal alta, grado 1, 2, 3 y sistólica aislada. Parece que son muchos, pero realmente si te fijas, la tensión arterial sistólica va aumentando de 10 en 10. Lo único que necesitas saber es el orden de estos lados de óptima, normal alta, 1, 2, 3. Y ya con eso vas a poder hacer el diagnóstico de forma adecuada. Porque si te van a preguntar, te van a poner, de acuerdo a la clasificación, ¿qué tipo de grado es ese que tiene tu paciente? Entonces, pues tú ya, bueno, 10, 20, 30, ya. Le sumas, partiendo de 120, sin pierde. La diastólica sí es la que es un poquito más compleja, pero pues con la sistólica ya la armaste. Tendrás un tipo de tensión arterial sistólica aislada cuando nosotros tengamos aumento de la presión arterial sistólica sin elevación concomitante de la presión arterial diastólica. Para finalizar, todo en esta vida requiere un tratamiento específico y tenemos que ponernos objetivos. Así como tú te pusiste el objetivo de pasar el ENAM 2023 junto con nosotros, bueno, pues también debes de poner el objetivo si estás tratando a un paciente con hipertensión arterial. Como vemos, hay algunas metas. Para fines didácticos y muy resumido, todas son lo mismo. Si te fijas, todas son menos 130 a 70, 79 la diastólica. Todas excepto la enfermedad renal crónica, en donde somos un poquito más permisibles y permitimos que mi paciente se maneje entre 130 y 140, siempre que sea menor a este nivel. En todos los demás, tú vas a estar utilizando menos de 130 como tu objetivo, ya sea que tenga una EBC, una enfermedad coronaria isquémica, diabetes mellitus, lo que tú quieras. También un punto muy importante es que los pacientes que tienen arriba de 65 años, mis objetivos van a ser un poquito más laxos, siendo de 130 a 139 en todos los pacientes. Para finalizar el tratamiento, tendremos medicamentos de primera línea, que son YECA, ARA2, calcioantagonistas del tipo que tú quieras y tiazidas. Los beta bloqueadores, recuerda que solamente son primera línea en pacientes ya diagnosticados con cardiopatía isquémica. Tú vas a dar de forma inicial la terapia dual, o sea, telmisartán con hidro, y terapia triple en caso que tengas un paciente con una TA 130, arriba de 130, pero además tenga una enfermedad cardiovascular mayor, o sea, un infarto o un EBC. La única excepción de todo esto, en donde vas a dar monoterapia, va a ser en pacientes que tengan un grado 1 de hipertensión arterial, que dijimos que es de 140 a 159 a 90 a 99, o que tenga mayor de 80 años. Esa es la única en donde tú vas a estar dando monoterapia. Muy bien, ¿con cuál? Con el que tú quieras, todos son de primera línea. Pero en todas las demás vas a estar ofreciendo terapia dual. Y la guía de práctica clínica, pues te dice, dale tratamiento. Ya, punto. Tiene arriba de 140, dale tratamiento, ya. No le busques, no le juegues.
Seguimos con nuestro recorrido. Entonces, la hipertensión arterial te puede provocar aterosclerosis. Entonces, la aterosclerosis forma parte de un grupo de enfermedades que se conocen como arterioesclerosis, que no es otra cosa más que el engrosamiento de la pared arterial y la pérdida de la elasticidad. ¿Por qué? Bueno, pues por eso hay un grupo de enfermedades que pertenecen a esta. Entonces, la aterosclerosis es la formación de placas de colesterol en la íntima que afectan predominantemente a las arterias de mediano a grande calibre. En esas hablamos de la aorta, de las carótidas y principalmente, a fines de este caso, de las coronarias. Entonces, lo más importante de conocer en aterosclerosis, además de que comparte los mismos factores de riesgo, es que esta entidad se mantiene asintomática y es ahí donde radica el problema, porque tú puedes tener cierto grado de aterosclerosis y nunca te vas a dar cuenta. Entonces, la forma más sencilla para establecer cuál es el riesgo de mi paciente es determinando el riesgo cardiovascular. Y el riesgo cardiovascular lo puedo sacar de acuerdo a los antecedentes o con escalas que una, por ejemplo, es la escala de SCORE. Aquí en este caso, no nos vamos a meter en detalles, pero debemos de recordar que la estimación de riesgo cardiovascular me va a poner pacientes como muy alto, alto, moderado y bajo. Fácil y sencillo para que nunca se te olvide. Los pacientes muy altos, que tal vez son lo que te van a preguntar, son aquellos que ya tuvieron un evento cardiovascular previo, o sea, ya tuvieron un infarto, ya le hicieron revascularización, ya tuvo un EBC. Pacientes que hayan sido diagnosticados con diabetes mellitus y que actualmente tengan una complicación macrovascular. Entonces, si mi paciente tiene diabetes mellitus con daño a órgano diana, complicación macro, microvascular, pero afectación a órgano diana, pues ya va a ser un paciente que va a ser un riesgo cardiovascular muy alto. Pacientes con enfermedad renal crónica con una tasa de filtrado menor de 30 también van dentro de esto. Y un score, que sería esta escala que te estaba diciendo, arriba de 10%, también entra de esto. ¿Quiénes son todos los demás? Pues el alto son esos pacientes que tienen una RC que no es menor de 30, pero que ya está presente una enfermedad renal crónica, una diabetes que tiene más de 10 años, pero que no tiene complicaciones a órgano diana y un paciente que tiene colesterol o triglicéridos o TA muy elevadas. Muy bien. Entonces, la importancia de estimar el riesgo cardiovascular en ese grupo de pacientes es porque yo tengo que dirigir mi terapia hacia la reducción de LDL. Pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, mi objetivo de LDL es que sea menor de 55, alto menor de 70, moderado menor de 100, bajo, que seríamos todos nosotros en teoría, menor de 200. ¿Cuál es el medicamento que voy a utilizar? Estatinas de alta intensidad, ¿ok? Ese es el tratamiento de primera línea para la reducción de estos pacientes que tienen el riesgo cardiovascular elevado. Tratamiento de segunda línea, agregar a tu estatina de alta intensidad otro medicamento que se llama ezetimibe. Si esto no me funciona, le agrego al tratamiento inhibidores del PCSK9, que es un anticuerpo monoclonal, que va a ser muy raro que te lo vayan a preguntar, pero pues ahora ya lo sabes. Una vez que yo establezco mi riesgo cardiovascular y mis metas, pues entonces yo reduzco el riesgo realmente de un paciente que tiene aterosclerosis. ¿Y dónde queda la aspirina si es cardioprotector? Bueno, la aspirina no tiene nada que ver aquí, porque tienes a un paciente que no ha desarrollado enfermedad coronaria, que no tiene angina, no tiene síntomas, sino más bien te queremos hacer una reducción primaria de eventos cardiovasculares, incluyendo angina inestable y todo eso lo demás. Resulta que no le hiciste nada, tuvo hipertensión, aterosclerosis, bueno, ya se presenta ahora sí con una enfermedad arterial coronaria. Y aquí lo más puntual es establecer el diagnóstico diferencial entre una angina típica y una angina atípica. Una angina típica es típicamente dolor retroesternal, ¿ok? Provocado por esfuerzo o estrés y que se resuelve con reposo y nitroglicerina. Pacientes que cumplan 2 de 3 criterios se les va a considerar angina atípica. Pacientes que cumplan un criterio o ninguno de ellos se les va a considerar dolor torácico no anginoso. La clínica me va a diferenciar también otros dos tipos de angina, una angina estable y una angina inestable. La angina estable son síntomas sin reproducibles, predecibles, o sea, en teoría son síntomas que tú puedes
prever en cierta forma y la severidad, frecuencia o límite para su reproducción no cambian entre episodios. Entonces, generalmente ese paciente que siempre te dice, es que siempre que camino 4 cuadras me empieza a doler el pecho y no puedo caminar más de 4 cuadras porque me duele el pecho. Eso es una angina estable. Una angina inestable va a ser cuando cambie la duración, cuando cambie la severidad o cuando cambie el límite de un episodio con otro. Como perla, como tip, anótalo ahí, es importante. Toda angina de reciente inicio que el paciente nunca le haya dolido el pecho, ¿verdad? Nunca le haya dolido el pecho, toda angina se va a considerar como una angina inestable. Muy bien. Todas, así, todas. Siempre se va a considerar una angina inestable. El diagnóstico va a ir encaminado en qué momento estás encontrando a tu paciente. Si tu paciente llegó con dolor, pues obviamente clínica y un electrocardiograma en donde evidenciemos datos de angina inestable o síndrome coronario agudo para dar un tratamiento dirigido. No tiene ninguno de estos o mi paciente llegó directamente a la consulta refiriendo que en algún momento tuvo ese ataque de dolor. Bueno, entonces nosotros realizamos un pretest donde valoramos, que es la tablita esa que tienes ahí en la parte superior derecha, la probabilidad de que tenga o no tenga una enfermedad arterial coronaria y con esto decidir qué tipo de pruebas es el que yo voy a realizar. Si la probabilidad es baja, realmente sus pacientes no se ven muy beneficiados de hacerles prueba de estrés porque es bajo. Pretest intermedia o alta, podemos realizarle prueba de estrés o una angio-TAC. El tratamiento va a ir primero antianginosos, primera línea van a ser beta bloqueadores, segunda línea los bloqueadores de canales de calcio. Antiagregantes, aquí sí ya vamos a empezar a dar antiagregantes y más si tenemos una angina inestable, IECAS o ARA2, estatinas o SGLT2. Pacientes seleccionados que tengan un gran compromiso coronario, entonces el tratamiento óptimo pues va a ser una revascularización. Pasamos ahora. Terminamos de una angina estable a una angina inestable y ahora estamos en un síndrome coronario agudo. Síndrome coronario agudo, pues va a ser la combinación de daño en biomarcadores, daño en el electrocardiograma y clínica de mi paciente. Y ahí tendrás un espectro que este dibujito te lo explica de la mejor manera posible. Te ponen los trazos del electrocardiograma, la forma de presentación clínica que va a tener tu paciente, la presencia de troponinas a las 0 horas, a las 1, 2, 3 horas y qué le vas a hacer en triage, a dónde lo vas a mandar. Si tu paciente desde forma inicial llega con un dolor retroesternal o un dolor de espalda, ¿ok? Pero que no tiene cambios electrocardiográficos, troponinas negativas, pues muy probablemente este paciente no requiere un abordaje de un síndrome coronario agudo, porque no tiene como tal una presentación típica de un síndrome coronario agudo. Ya le hiciste troponinas. Este paciente realizas diagnósticos diferenciales. El infarto agudo al miocardio puede estar desde una angina inestable, que sería previo al infarto agudo al miocardio, un infarto agudo al miocardio sin elevación de ST y un infarto agudo del miocardio con elevación de ST. Si te fijas, tanto la angina inestable como el infarto sin elevación de ST, ambos pueden tener cambios de infradesnivel en el ST. El infarto con elevación del ST, pues obviamente tiene elevación del ST. La diferencia entre una angina inestable y un infarto sin elevación de ST va a radicar en la presencia o no de troponinas, que por definición una angina inestable tiene ausencia de biomarcadores, mientras que el IAM sin elevación de ST va a tener presente los biomarcadores. Esa es la forma en la que te puedes diferenciar. Si un paciente tiene un infarto agudo al miocardio con elevación de ST, pues entonces lo hacemos el diagnóstico apropiadamente como es. La clínica, además del dolor de angina que puede presentar tu paciente, puede también presentar síntomas autonómicos como diaforesis, síncope, palpitaciones, o puede presentar equivalentes anginosos que los discutíamos, no los repasamos en la clase previa, en la diapo previa, pero que puede ser el dolor mandibular, el dolor a la espalda, el dolor en epigastrio. Estos generalmente van alterándose cuando tenemos pacientes atípicos como embarazadas o pacientes que ya están grandecitos de edad. Tú tienes entonces a tu paciente que desarrolla un infarto agudo al miocardio. Bueno, el infarto agudo al miocardio, lo más importante que tú debes de saber a la hora de presentar el ENARM
es hacer el diagnóstico, porque de ahí va a radicar cuál es el abordaje terapéutico que le vas a hacer. Si no sé realizar el diagnóstico, pues no le voy a poder realizar un abordaje terapéutico adecuado. Para hacer el diagnóstico, entonces, voy a requerir 3 cosas. Criterios clínicos. ¿Tu paciente presentó dolor? Sí, no. Muy bien. Vas a necesitar criterios electrocardiográficos. La evolución del electrocardiograma en un infarto va a ir dependiendo de acuerdo a los segundos, minutos a horas, primeras horas, 24 horas, como lo estás viendo ahí en pantalla. Viendo que la elevación del ST la vamos a tener presente desde los minutos a las horas, una elevación cóncava. ¿Ok? El diagnóstico, además de la clínica del electro, necesita también parámetros bioquímicos. Y el que tú te debes aprender de sí o sí es la troponina, que se eleva a las 6-8 horas, que es el máximo pico, alcanzando su máximo a las 12 a 24 horas y normalizándose hasta 7 a 10 días después. Entonces la troponina y más la troponina ultrasensible van a ser los que van a tener el liderazgo en cuestión de los biomarcadores en el infarto agudo al miocardio. Si tú combinas clínica, electro y biomarcadores, ya tienes el diagnóstico asegurado de que se trata de un infarto agudo al miocardio. En varias ocasiones, y es como algo más educativo, les preguntan acerca de las caras. Realmente es raro que pregunten acerca de las caras. En ocasiones es una pregunta. Si crees que es muy complejo aprendértelo, te recomiendo que no te lo aprendas. Si te quieres aprender solamente 2 para que estés seguro, apréndete las del inferior, que sería D2, D3, ABF, porque estos pacientes te van a presentar un infarto agudo al miocardio inferior, que es dolor en epigastrio, bradicardia, hipotensión, campos pulmonares limpios, etcétera. Y aprenderte cómo son las características de un paciente que tiene infarto en ya sea cara septal, apical o anterolateral. Si te fijas, la mayoría es afectada la arteria descendente anterior. Si le pones la descendente anterior, muy probablemente te la vayas a sacar bien. Y en el inferior, si le pones la coronaria derecha, lo más probable es que te la vayas a sacar bien. Una vez que yo realicé el diagnóstico, que ahora sí viene el mero mole y que no se alcanza a ver por alguna razón, va a ser el tratamiento que le vas a dar en conjunto a la terapia fibrinolítica. Como tal, yo voy a iniciar mi tratamiento en conjunto con la terapia fibrinolítica con ASA y CLOPI. Acuérdense que se va a estar recomendando su tratamiento dual antiplaquetario y su heparina y el monovash en caso de que yo esté atendiendo a mi paciente en urgencias, que sería la morfina, oxígeno, nitratos, antiagregantes, beta bloqueadores, yecas, estatinas y heparina. Vaya, es una mnemotecnia. Entonces, te llega tu paciente que tuvo un dolor, que evidentemente tú ya le hiciste menos de 12 horas el olor, ya le hiciste, que es el cuadro rojito que no se ve, ya le hiciste la confirmación del IAMCES. Lo siguiente es establecer si tu paciente va a tener o no acceso a una ICP, a una intervención coronaria percutánea, en los primeros 120 minutos. Si tu paciente no va a tener acceso, dentro de los primeros 120 minutos, hablamos de 2 horas. Si no va a tener acceso, lo vas a trombolizar. Muy bien. Si sí tiene acceso, lo mandas a la unidad que quede dentro de ese periodo de tiempo para que le realicen la intervención coronaria percutánea primaria. Si no tiene, lo vas a trombolizar, o sea, con terapia fibrinolítica. Y posteriormente voy a revalorar a mi paciente si hubo o no cambios dentro de su electrocardiograma, que serían los famosos criterios de resolución, ¿ok? Que no vamos a hablar de esos. Pero si sí tuvo mejoría, o sea, si sí hubo éxito en esa trombólisis, entonces lo recomendable es someter a ese paciente a una intervención coronaria percutánea, pero que se denomina para más que nada para colocarle stents, para ver cómo se encuentran los demás vasos, etc, etc. Si no tuvo éxito, vamos a someterlo también a una intervención coronaria percutánea, pero esta va a ser de rescate, no va a ser primaria, sino va a ser de rescate, rescatando de que tuvimos un tratamiento previo que estuvo fallido. Muy bien, entonces es importante, es lo más importante que tú debes de tener en cardio, establecer bien si tu paciente va a tener o no tiempo para llegar a la fibrinólisis. Entonces, pasando ya con todo esto, vamos ahora con esos temas de falla cardíaca. Tendremos 2 tipos de falla cardíaca, la falla cardíaca aguda y la falla cardíaca crónica. La falla cardíaca aguda puede ser un paciente que tuvo falla cardíaca de nuevo inicio
O puede ser un paciente que tenía una falla cardíaca crónica, pero que en esos momentos se encuentra agudizada. O sea, que hubo algo que provocó una descompensación y que ahorita tu paciente está agudizado. Para la falla cardíaca aguda utilizo una clasificación clínica que es esta que yo estoy viendo aquí, en donde valoro la perfusión y valoro la congestión. Y con esto creo perfiles hemodinámicos, caliente y seco, caliente y húmedo, frío y seco y frío y húmedo. De acuerdo a cuál es el perfil de mi paciente, es el tratamiento que yo le voy a poder ofrecer. Si está congestivo, lo más recomendable es darle diuréticos. Pero si está congestivo y frío, o sea, húmedo y frío, que en teoría te está hablando que hay congestión, pero además hay hipoperfusión, si yo le pongo diuréticos lo puedo hipotensar más. Entonces, en esos pacientes, el tratamiento ideal pues serían inotrópicos. Entonces, como ves, este perfil hemodinámico me da un tratamiento dirigido específico. Por ende, puede ser una pregunta que puede venir dentro de tu examen de residencias médicas. La clínica es casi similar lo que vamos a encontrar en una falla cardíaca aguda que en una falla cardíaca crónica. Y el abordaje diagnóstico va a ir más encaminado hacia la detección de la clínica, pero estudios complementarios. Puedo realizarle un ecocardiograma para determinar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Puedo solicitar los niveles de BNP, como vemos en ese cuadrito. Si están altos, pues obviamente te están dando una mayor probabilidad de que se trate de una insuficiencia cardíaca. Si están bajos, pues probablemente no. Y el tratamiento de este tipo de falla cardíaca aguda, yo lo relaciono con el LMNOP, que son loop diuretics, que serían los diuréticos de ASA, la furosemide, modificación de medicamentos, nitratos, oxígeno y la posición. Si acuestas a tu paciente, te lo echas, ¿no? Lo más importante que recalcar es que si yo me aprendo la clasificación de los perfiles hemodinámicos, no voy a batallar nada en cuál es el tratamiento que yo le debo de ofrecer a mi paciente. La falla cardíaca crónica o congestiva, por otro lado, va a tener varias clasificaciones. Lo más importante que tú debes saber para el ENARM es dividirla entre fracción de eyección conservada y fracción de eyección disminuida, que esto me lo va a dar el ecocardiograma. Entonces, ya sabemos que el ecocardiograma pues va a ser el mejor test inicial en un paciente que tiene falla cardíaca congestiva para establecer si es de fracción de eyección reducida o si esta está conservada. De acuerdo a los síntomas y a las características, yo voy a utilizar dos clasificaciones. La clasificación de NIJA, la cual me habla así como que de la actividad, qué tanta actividad puede hacer, y la AJA, la cual me va a hablar de alteraciones estructurales. La clínica, lo repetimos, se parece demasiado a lo que vamos a tener en una falla cardíaca aguda, en donde predominan aquí en ese grupo de pacientes los síntomas congestivos. El diagnóstico, ya dijimos, ECO-TT, mejor test inicial, rayos X como complementario para pues, ahí describir cosas nosotros los internistas, el electrocardiograma con hipertrofia de ventrículo izquierdo, desviación aleja a la izquierda y además que la clínica pues te va a dar que tu paciente está muy edematizado, está muy congestivo. El tratamiento va a tener dos principales objetivos. Mejorar el pronóstico, que serían los betabloqueadores, YECA, sacubitril, valsartán, antagonistas de aldosterona, hidralacina, nitratos y SGLT2, y mejorar los síntomas, que serían los diuréticos y la dioxina, pero recuerda que la dioxina únicamente se va a dar cuando tengamos insuficiencia cardíaca más fibrilación auricular con persistencia de los síntomas. Si no se cumple esto, no es recomendable darle la dioxina per se a mis pacientes. Como parte del tratamiento también tendremos otro subgrupo que van a ser los medicamentos que funcionan antirremodelamiento para que las fibrosis, cicatrices que están sucediendo en mi miocardio dejen de seguirse reproduciendo y mi función del ventrículo izquierdo se siga deteriorando más. Esos van a ser la espironolactona, los YECAS y los ARA2 y el sacubitril con valsartán. Aquí no vamos a incluir como antirremodelamiento a los beta bloqueadores ni tampoco a los SGLT2, o al menos hasta el momento, porque pues ya ven que después cambia todas las guías. Pasamos ahora con la fibrilación auricular. Todas esas enfermedades vean como que en conjunto. La hipertensión arterial puede ser factores de riesgo para desarrollar todas estas, incluyendo la fibrilación auricular. Tú puedes tener un paciente con insuficiencia cardíaca por hipertrofia del ventrículo izquierdo que te provoque una dilatación de la aurícula y que te desencadene por esto una fibrilación auricular. Vaya, todo se compromete en el corazón, entonces es muy común que los mismos factores de riesgo intervengan en uno y que se usen muchos tratamientos similares en cada una de esas entidades. La fibrilación auricular va a ser una taquiarritmia
que no necesariamente debe ser taquiarritmia en todos los casos, que va a estar arrítmico, en donde nosotros tendremos una característica electrocardiográfica que los intervalos RR van a ser irregulares. Eso le da la arritmia, ¿no? Pero además no vamos a poder identificar adecuadamente las ondas P. Si tú te hicieras una ilusión de cómo se ve la aurícula pues se ve así, está fibrilando, ¿ok? No hay contracciones adecuadas, sino hay múltiples movimientos que no siempre son efectivos. De acuerdo a cuántos impulsos pueda mandar la aurícula y que puedan irse hacia el ventrículo, pues es como nosotros vamos a tener una fibrilación auricular de respuesta ventricular rápida, que será una taquiarritmia, una fibrilación auricular con frecuencia ventricular normal y una fibrilación auricular con una frecuencia ventricular baja, menos de 60 latidos por minuto. El diagnóstico generalmente yo lo voy a hacer con el ecocardiograma y además con el electrocardiograma, evidenciando que tenemos una fibrilación auricular. Y el tratamiento van a ser 3 líneas principales: un tratamiento médico, un tratamiento quirúrgico, ¿ok? O bueno, control de ritmo, control de frecuencia y control de ritmo, y la anticoagulación. El control de frecuencia me habla específicamente de que yo quiero mantener a mi paciente con una respuesta ventricular baja, menor de 110, para evitar complicaciones. Entonces, ¿cómo lo voy a conseguir? Con beta bloqueadores. Segunda línea digoxina y tercera línea amiodarona. El control de ritmo va más encaminado a querer regresar a mi paciente a ritmo sinusal. En el de frecuencia lo tengo en arritmia, pero no pasa nada, todos estamos tranquilos. El paciente dice, doctor, yo así estoy chévere. Y tú le dices, está bien, yo también. Y ya, sí, listo. En el otro no, tú quieres regresarle a ritmo sinusal, quieres curar al paciente. Entonces, aquí nosotros podemos ofrecerle cardioversión eléctrica, cardioversión farmacológica o cardioversión por intervención. Cualquiera de esas que tú debes realizar, es importante establecer si mi paciente dentro de su ecocardiograma transtorácico no tiene un trombo intracavitario, porque si no, te lo echas, le provocas un EBC. Por último, la anticoagulación se debe de considerar de acuerdo al CHAS-VASc, estableciendo que si mi paciente tiene bajo riesgo, no se recomienda como tal anticoagulación, y si tiene moderado o alto riesgo, sí le vamos a estar dando anticoagulación. ¿Qué anticoagulantes? Los anticoagulantes directos orales: Rivaroxaban, Dabigatran, Edoxaban, Apixaban, cualquiera de esos. Ya no se recomienda como tal de primera línea los antagonistas de la vitamina K, para que también tengan precaución y no se vayan a equivocar en el examen. Viéndonos hacia el otro lado, ahora tenemos los bloqueos auriculoventriculares. Y aquí es muy sencillo de aprenderlos, no tiene ciencia. Imagínate que tú estás en tu relación, entras a la residencia, eres R1 y bueno, estás en una relación muy bella, ¿no? Entonces, tu parejita, tu morrita, tu morrito lo tienes allá en tu rancho y tú estás acá en la gran ciudad. Entonces, lo que sucede aquí es de que tú ves a tu morrito, morrita cada 20, 25 días, ¿no? Que sería el PR arriba de 0.20 milisegundos. Pero lo ves, lo estás viendo constantemente, pero cada cierto tiempo. Después, pues, te entra la LP y empiezas a alargar el tiempo que ves a tu pareja. Si lo veías cada 20, ahora lo ves cada 30 días, cada 40, cada 50, sí, lo vas alargando hasta que llega un punto en el que ya no lo ves. Sin embargo, se arma un pleito, te reclama y dices, ah, sí me la estoy bañando, regresas. Y lo vuelves a ver cada 20 días, cada 30 días, cada 40 días, hasta que le vuelves a hacer lo mismo. Entonces, porque eres un cirujano. Entonces, ese es un Movitz 1. El PR se va alargando progresivamente hasta que un latido ya no va a conducir. El Movitz 2 es un intervalo PR constante más ondas P que QRS, y un QRS no conduce de forma constante. Entonces no tendremos una relación ondas P, QRS adecuadas. O sea, ves una vez, después ya no lo ves por 3 veces y así, ¿no? Tenemos una relación un poquito más difícil de distancia. Y el bloqueo de tercer grado es ya cuando te dijeron, ¿sabes qué? Hasta aquí, ya no quiero saber nada más de ti. Y tenemos un PR irregular porque tanto las ondas P como el QRS siguen su propio ritmo. Tú te fuiste, terminaste la residencia y él entró a cirugía y bueno, pues es peor que tú, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre los bloqueos auriculoventriculares y así no se te van a volver a olvidar.
Los síndromes de taquibradi, pues recuerda que tendremos episodios de taquicardia y de bradicardia que van a estar alternando y esos pacientes es importante identificarlos con un holter por la presencia de síncope que pueden tener durante su desarrollo. Ya para finalizar tendremos las enfermedades de pericardio. La pericarditis, inflamación del pericardio, pues puede ser de múltiples etiologías. Lo más común es que sea viral. Segundo, más común, no tan común, pero que yo estaría considerando para el ENAR, pues sería tuberculosis o cáncer. Entonces, tengan en cuenta eso. Recuerda que después de un infarto puedo tener una pericarditis. Postinfartado reciente, o sea, en días, una pericarditis fibrosa. De semanas a meses, el síndrome de Dressler. La clínica es un dolor torácico con un roce pericárdico, en ocasiones puede tener derrame, pero lo más esencial es establecer bien el diagnóstico de estadio de acuerdo a los hallazgos electrocardiográficos. Ve cómo tenemos cambios en el ST de acuerdo si es el 1, el 2, el 3, regresando a la normalidad en el 4. El 3, ondas invertidas, y así como lo estás viendo en pantalla. Entonces, tú tienes que saberte esto porque te pueden preguntar qué estadio está tu paciente. Entonces, para que tengas precaución en eso, sí te animaría a que te aprendas así cómo se ven esos estadios, ¿no? El tratamiento es muy sencillo, simplemente le vas a dar colchicina. Si no responde a la colchicina o es severo, pues le puedo dar prednisona. Pero prácticamente les voy a dar colchicina a la mayoría de los pacientes en combinación con AINES. Y ahora sí, para finalizar, tenemos el derrame pericárdico. El derrame pericárdico, pues puede ser por una pericarditis o puede ser por alguna otra cosa, que solamente es líquido en el pericardio. Cuando ese líquido es muy importante, que me provoca síntomas, entonces complejos, entonces se le va a denominar tamponaje cardíaco. Y para el tamponaje cardíaco tenemos una tríada, que es la tríada de Beck, que va a tener distensión de las venas del cuello, hipotensión, ruidos cardíacos disminuidos. Todo esto, cuando yo lo veo en mi paciente, pues va a estarse presentando con una triada clásica de tamponade y ese paciente requiere una pericardiocentesis inmediata o una toracotomía de urgencia si es que tenemos a disposición un cirujano cardiotorácico. Hallazgos en radiografía, vamos a encontrar que tenemos el signo de la garrafa, estás viendo ese corazón como si fuera una garrafa, y en el electrocardiograma tendremos QRS pequeños, pero que van alternando en cuanto a su morfología. Esto por el líquido que se está moviendo dentro del corazón. Y bien, eso ha sido todo por los elementales. Espero te haya gustado. Es una clase un poquito más dinámica, más fácil, más digerible. No es un sustituto a la clase. Nos vamos a ver durante el día de hoy a las 8. No se te olvide. Cualquier duda, pregunta, sugerencia, comentario, queja, ponla en la sección correspondiente de los comentarios debajo de este video para resolverlo lo más rápido posible. Nos estaremos viendo el día de mañana con otros elementales. Yo soy el doctor Damián Treviño y ha sido un gusto para mí estar con ustedes. Saludos.